generar empleos para los jóvenes recién egresados de las universidades, ya le decía yo. En Zacatecas, al menos 5,000 universitarios egresados no cuentan con trabajo. Falta generar condiciones de desarrollo para generar empleo, pero estoy convencido de que el joven universitario sale con las herramientas suficientes para poder desarrollarse. Tuve la oportunidad de trabajar por 8 meses en un laboratorio, pero ya después de ahí ya no he conseguido absolutamente ningún trabajo relacionado a lo que yo estudié. Estoy comenzando a buscar opciones de empleo para ir viendo qué puedo obtener. Pues la mayoría opta por irse de aquí. De acuerdo a informes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, anualmente ingresan a la institución alrededor de 40,000 estudiantes, de los cuales 10,000 logran salir y de estos solo el 50% encuentran trabajo, es decir, 5,000 estudiantes se colocan en espacios laborales, en tanto que los otros 5,000 tienen que buscar otras oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar por 8 meses en un laboratorio, pero ya después de ahí ya no he conseguido absolutamente ningún trabajo relacionado a lo que yo estudié. Estoy comenzando a buscar opciones de empleo para ir viendo qué puedo obtener. Pues la mayoría opta por irse de aquí. Desempleo puede llevar a una situación en la que estamos todos lamentando. Jóvenes sin oportunidades pueden engrosar las filas del crimen organizado, así lo advierten algunos especialistas. Complicado el tema de conseguir un empleo rápido, bien remunerado, y que realmente valga la pena. O los jóvenes que no encuentran una oportunidad, pues de plano son reclutados por la delincuencia. Esa es una grave situación. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación laboral en estos momentos, Horacio? Siempre hay la queja de la clase trabajadora, pagan poco, jornadas laborales extensas, no alcanza, la inflación va rebasando el nivel del piso, pero ¿qué hay con las nuevas generaciones? Chamacos que tienen 25, 30 años en estos momentos que ya están listos para participar en ese ejército de la actividad productiva del país. ¿Cómo les está yendo a esos chavos? Pues mira, Alberto, la situación es complicada por varias razones. Una de ellas, diría yo, es la falta de crecimiento económico, que es la principal. O sea, sin crecimiento económico puedes implementar todas las políticas que quieras, abrir ministerios de la juventud o de lo que tú quieras. Pero mientras no haya crecimiento económico, y esto lo digo porque hay una relación directa entre crecimiento económico y reducción del desempleo. Esa es la importancia para la gente de que la economía crezca. Si no tenemos tasas de crecimiento mayores al 2.5%, ahorita vamos a crecer este año 1.5% si bien nos va. Eso es totalmente insuficiente, ¿no? Tradicionalmente México venía con una tasa de crecimiento mediocre ya, pero era 2,5%, 3%, de repente 2% anual. Pero pues creo que en estos años la economía se ha estancado. Como promedio vamos a crecer, si en el mejor de los casos, 1% ya respecto al 2018, por la caída que tuvimos en los 6 años. Entonces estamos, después del sexenio, decía yo, de la época de Miguel de la Madrid, este ha sido el de peor crecimiento económico y eso pues no te ayuda a resolver el problema del desempleo. Aquí, entonces, esa es la fórmula, ¿no, Horacio? Crecimiento y crece la población. Si crecen igual, pues entonces se van empatando. Si hay poco crecimiento mediocre como el que tuvimos en este sexenio de 1% anual y la población crece más, no empatan. ¿Así es de sencillo? Sí, es una aritmética bastante. ¿Ahí me escuchas? Sí, sin crecimiento económico, la tasa de crecimiento poblacional es cercana al 2%, que es alta comparada a la de países desarrollados, que incluso está cercana al 0%.
En México, esta tasa de crecimiento poblacional es superior hoy día a la tasa de crecimiento económico, y sin eso, pues no vas. La otra es la inversión, pues requiere condiciones de seguridad, y parte de eso nos lleva a hablar del nearshoring, ¿no? Que mucho se ha comentado. Entonces, difícilmente va a llegar si no existe oferta de servicios como pueden ser comunicaciones, carreteras, electricidad, etcétera. Y ya no entramos a hablar a detalle de lo que es lo que ellos llaman el Estado de Derecho, ¿no? Condiciones de seguridad para la inversión extranjera, que creo que es muy importante para las empresas extranjeras y venir a México y generar ese empleo que tanto necesitamos. A ver, vamos con Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales. Edith, el gobierno actual dice es que en inversión extranjera estamos mejor que nunca. ¿Cómo entender eso? ¿Esto es una realidad? ¿Es mera retórica, politiquería o sí vamos muy bien, Edith? Estamos mejor que nunca, pero solamente para algunos sectores, porque hay un gran sector de la población que no se está beneficiando de estas inversiones que llegan a generar empleos y el perfil de los empleos que se están generando. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que se están quedando atrás? Geográficamente, el sector rural está rezagado. Poblacionalmente, las mujeres, por el tema de los cuidados domésticos a los que le deben dedicar todavía, los jóvenes que se están incorporando recientemente al mercado laboral todavía están en la escala de los trabajos más precarios o con las menores condiciones laborales. Los adultos mayores, que ya son los excluidos laborales, los trabajadores informales, incluyen todos aquellos que por una industria y que no tienen. No, estamos teniendo muchos problemas contigo ahorita, Edith. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para restablecer bien la comunicación de ambos. Está interesante el tema, porque, pues por un lado dicen, estamos en jauja, o sea, los trabajadores en México son felices, hay empleos, buenos salarios. Son otros datos, volvemos. Nunca, pero no genera empleos. ¿Por qué dice Edith que nada más beneficia a unos cuantos? Sí, bueno, es que la inversión extranjera directa llega a sectores de desarrollo tecnológico alto, sectores modernos, sector financiero, es a donde está llegando la inversión extranjera directa. Y lamentablemente habría que revisar también el sistema educativo mexicano, que creo no es de los mejores, ¿verdad? Y cuando salen los jóvenes, pues no tienen a veces las calificaciones adecuadas o que demandan las empresas extranjeras. Entonces creo que está llegando a cierto sector de la población que tiene alta calificación. Estamos hablando de gente que tiene licenciaturas en escuelas o universidades de prestigio, posgrados en el extranjero probablemente, y es el tipo de capital humano que están demandando las empresas extranjeras. Sí. Cuando tú tienes jóvenes con baja calificación y con credenciales académicas pobres, difícilmente van a poderse integrar a esta economía digital, a esta economía pues del siglo XXI, como la estamos viendo hoy día, ¿no? De alto desarrollo tecnológico. Necesitamos gente que sepa de inteligencia artificial, en fin, instrumentos que no necesariamente te enseñan muchas universidades hoy en día. Mínimo, Horacio, que se hable inglés, ¿no? Un inglés de buen nivel, pues para poder comunicarse, que durante esta administración, ya en el plan de Peña Nieto, y mira que defender a Peña Nieto es el colmo en este país, pues estaba metiendo ya la materia de inglés desde la primaria. Y ahorita no les importa, o sea, la educación está por los suelos y así vamos a enfrentar la entrada de empresas que se van a relocalizar en el mundo, Horacio. Sí, o sea, volteamos a ver países como, por ejemplo, Serbia, o sea, países incluso que fueron considerados socialistas, o que en su momento abrazaron el sistema socialista, y que desde los sistemas de educación básica aprenden inglés y
tienen una segunda materia como puede ser alemán o ruso, ¿no? En el caso de Serbia. Te digo un caso que conozco de primera mano. Entonces, si en México tenemos esos prejuicios como para que la gente, cuando tenemos 90% de nuestro comercio internacional está en Estados Unidos, el 99% de las remesas vienen de Estados Unidos, y tenemos ese tipo de prejuicios para que la gente aprenda inglés en las escuelas, pues ya estamos mal, ¿no? Entonces, creo que habría que hacer un análisis realmente a fondo de lo que se tiene que enseñar en las escuelas y sobre todo en el sistema de educación pública. ¿Cómo ves, Edith? Sí traemos un rezago educativo muy fuerte, donde pues nuestros chavos salen muy mal librados en la prueba PISA, en comprensión de lectura, en matemáticas, y pues ya no digamos en la escuela pública, no hay materia de inglés, entonces pues ¿cómo adentrarse e integrarse en esta demanda que están solicitando estas empresas que van a venir y que se supone que van a generar muchísimos empleos, Edith? Lo principal aquí es que, además del rezago, hay una profunda desigualdad en la educación que se imparte a lo largo del país, tanto en escuelas públicas como privadas. Hay diferencias profundas respecto a la importancia que le damos a otros idiomas, el principal el inglés, pero también la importancia que le damos a la familiarización que puede tener un estudiante con la tecnología, con la digitalización, con todas las herramientas que permiten que puedan incorporarse a un trabajo y hacer un uso con cierta familiaridad de las máquinas, de los manuales, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque de cómo están las materias integradas y tenemos que reforzar, insisto, lo que permita que toda la población estudiantil en general pueda tomar los gadgets que tienen a su alcance con facilidad, que estén disponibles para la economía de su familia. ¿Por qué es esto importante? Porque, bueno, por ejemplo, una de las profesiones que tienen más crecimiento y más oportunidades en estos últimos años y para el futuro son justo todas las que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la digitalización, con la experiencia del usuario y con las interfaces que se hacen para los usuarios, para todas las industrias en general. Todas las industrias, incluso las de, por ejemplo, la automotriz, donde están las plantas armando los autos, llegan a tener un contacto con usuarios finales. Y ahí es donde los jóvenes se pueden incorporar fácilmente. Una malísima noticia, Edith, Horacio. Tuvimos recientemente un programa debate de cómo nos encontrábamos en educación. 65% de las escuelas públicas no tienen computadoras y no tienen internet. Y de esas, quién sabe, algunas ni luz eléctrica tienen, Horacio, pero pues así, ¿cómo vamos a lograr lo que está planteando Edith? Sí. Si ni siquiera desarrollan esas habilidades en la primaria. Sí, es complicado. Hoy día lo que se necesita en las universidades enseñan data analytics, manejo de bases de datos, machine learning, inteligencia. Es ahí donde están los trabajos. Exacto. Perdón. Ajá. Sí, está ahí donde están los trabajos hoy día, no en ciencias de la comunicación y trabajo social. Lamentablemente, estas carreras no tienen futuro. Entonces, diseño gráfico, pues solo si lo haces en computadora, ¿no? Sí. Sí, y entonces el plan de estudios que presentó este gobierno, pues va a las humanidades, a que hagamos comunidad. Híjole, pues ¿cómo poder entenderlo? Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos. Edith, Horacio, está bueno el tema aquí de cómo va la situación laboral en el país. Pues bueno, ya hablamos del asunto de la inversión extranjera, el famoso nearshoring, pues la poca preparación, pero hay un aspecto que hay cierta preocupación entre la sociedad, Edith, de que los millennials no están siendo responsables, no tienen un plan de vida, están totalmente alejados de la posibilidad de comprarse un departamento o una casa propia. ¿Qué tanto es la realidad que hay en torno a estos temas, Edith?
ha señalado puntos que son importantes y que efectivamente están impactando no a una generación, sino a dos. Los centennials que se están incorporando al mercado de trabajo, que están en la etapa final de su preparación universitaria para la vida, se están enfrentando a condiciones de trabajo que no son las expectativas que tenían, ni son las oportunidades que tuvieron generaciones anteriores. ¿Qué significa esto? Significa que aunque se hizo la reforma para eliminar el outsourcing, sigue habiendo condiciones precarias de trabajo y de contratación que prevalecen. La informalidad en la contratación prevalece. Otra de las cosas, y complementando lo que tú mencionas, ellos están viendo el contraste de una tendencia de política educativa centrada en la formación humanista, cuando la formación humanista debe ser parte de una formación integral. Y la parte que está faltando es justo la que permite estrechar la brecha digital, que sea lo más angosta posible y no tan ancha como está ahora. Porque entonces las diferencias, incluso entre los jóvenes millennials y centennials, son muy grandes de acuerdo a qué accesibilidad tienen a aprender computación, a familiarizarse con nuevas tecnologías y a digitalizar en la medida de lo posible su propia experiencia diaria, su experiencia educativa, su experiencia en casa. ¿Por qué menciono las casas? Porque hay casas donde ya hay gadgets que permiten automatizar todo y entonces los jóvenes, los más jóvenes que están ahí, lo ven como algo normal. Pero en casas donde eso no es posible, en casas donde no hay una computadora, que además los chicos están saliendo de escuelas donde había un par de computadoras, pero son PCs muy anticuadas, que entonces ya no son compatibles, eso es importante, no son compatibles con las nuevas plataformas educativas. Entonces, para ellos eso todavía representa otro mundo, cuando no es otro mundo, es una realidad en la que debemos tener contacto y debemos facilitar y ayudar a que las nuevas generaciones lo tengan, porque ahí está el futuro, no solamente para nosotros, para mí, es para ellos principalmente, es donde están sus principales oportunidades de trabajo. Exactamente, Edith, porque tocaste un punto importante. Horacio, el plan de estudios del gobierno de López Obrador va en el sentido de la humanidad, las ciencias sociales, ¿no? Cuando dice él que es que tenemos que regresar a ese aspecto, como si hubiéramos estado, Horacio, del otro lado, con un montón de ingenieros, con puros técnicos, como si estuviéramos deshumanizando a los estudiantes en México y por eso regresemos a las humanidades. ¿Cómo ves? Pues yo creo que más bien no podemos hacer que la realidad se adapte a nosotros, ¿no? Tenemos que adaptar al estudiante a la realidad y a lo que el mercado demanda. Y no creo que sea una cuestión de gusto o de opinión personal. Hoy día las empresas demandan conocimientos en matemáticas, en tecnología, en nuevas tecnologías en general. Si en universidades como la de la Ciudad de México se ofrecen carreras de humanidades o de ciencias sociales, o yo que trabajo en la UNAM, que se sigue impartiendo como prioritaria las materias de marxismo, cuando yo en la especialidad, por ejemplo, en microfinanzas, pues les ofrecemos ya herramientas que el mercado necesita, temas como riesgos, derivados, econometría, en fin, herramientas que les son útiles y que la industria, en el caso nuestro, que la industria financiera requiere, pues que el estudiante salga con esos conocimientos. Si el estudiante sale y no tiene los conocimientos que requiere el sector, difícilmente van a encontrar trabajo. Y es que parece que lo que están promoviendo es la carrera de ser político, Horacio. Edith, o sea, a los políticos les va re bien, pues andan en la grilla, en la politiquería, en volverse expertos en mentiras, Edith, pero no va por ahí. O sea, el país requiere mucha mayor inversión en la educación para que estas nuevas generaciones pues, se defiendan más de cómo está el entorno mundial. Porque esa es la otra. No ver el mundo desde el punto de vista neoliberal, sino regresar a nuestras raíces, Edith. ¿O estoy mal o qué, Edith Ávila? Estás tocando puntos muy medulares y sensibles del debate. Mira,
Si nosotros centramos toda la formación de una generación de jóvenes en solamente las materias sociales y solamente en lo que ideologiza, vamos a tener jóvenes con mucho rollo en la cabeza, pero el rollo no les va a permitir hacerse de herramientas para su vida adulta, para la vida que quisieran tener. ¿A qué me refiero con la vida que quisieran tener? Van a querer ser libres de deudas, fíjate el concepto, libres de deudas. Van a querer tener un patrimonio mínimo que les dé estabilidad. Eso te lo da una casa, un techo donde vivir y te lo da la movilidad. Tener una bicicleta, una motocicleta, un automóvil, una camioneta. Fíjate cómo lo fui escalonando. Bueno, si nosotros dejamos solamente las materias sociales, vamos a tener personas jóvenes viviendo un conflicto constante entre lo que aprenden y lo que es la realidad que van viendo a través de internet, a través de plataformas digitales a las que tienen acceso de ella y donde están viendo otras realidades en otros países. Y eso les va a contrastar. Pero les va a contrastar también con aquellos jóvenes con los que tengan relación y que vivan en otros contextos y otros entornos. Mira, te voy a decir algo. Una de las mayores oportunidades que hay para la educación actualmente justo tiene que ver con la creación de contenido educativo en línea, para que, por ejemplo, jóvenes en Guadalajara puedan tomar en línea su formación universitaria o de especialización o de posgrado. Bueno, para eso se requieren, otra vez, de que haya un equipamiento mínimo, básico y estandarizado para que todos puedan partir de lo mismo. Ahorita ese estándar de donde estamos partiendo para empezar con este acercamiento digital, educativo, laboral e incluso de entretenimiento es muy desigual. Y eso hace, insisto, que la brecha digital sea grande y la brecha digital se traduce en desigualdad de ingresos, de oportunidades y de expectativas de vida. ¿Cuál es la solución, Horacio? Casi se nos acaba el tiempo. Hay muchas herramientas en el Internet, ¿no? Esa red de redes permite que uno pueda aprender mucho más cosas. Y estos chamacos, pues, a cierto punto han desarrollado de manera natural el manejo de estas herramientas, pues, que se apliquen a ser autodidactas o ¿qué hacer, Horacio? Está complicado porque es un problema estructural, no es un problema de echarle ganas, ¿no? Que les gusta mucho a los mexicanos decir. Es un problema estructural, es un problema del sistema educativo completo desde la raíz. Y eso, desgraciadamente, no va a cambiar en una generación, porque aunque cambiara ahorita de la noche a la mañana, te llevaría 20 años formar a esos profesionistas para que salgan de la carrera y que hoy inician la primaria, por ejemplo, y que se integraran al mercado laboral de lo que viene, que es inteligencia artificial, digitalización, y esto está iniciando, va a más todavía, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso. De otra manera, las empresas no los van a contratar. Y termino diciendo nada más, como decía el filósofo Popper, lo que un niño necesita es aprender a leer, escribir las reglas de la aritmética. Lo demás es cuestión de atmósfera. Si tuvieran esa atmósfera familiar que les diera un entorno educativo favorable, probablemente. El problema es que no lo tienen tampoco. Entonces la situación, lamentablemente, yo la veo complicada, Alberto. Sí, pues el panorama se ve oscuro, Edith, Horacio, con esta situación y los políticos pues diciendo, la presidenta electa, vamos a tener el nearshoring y hemos recibido inversión extranjera directa. No va por ahí. Gracias, Edith Ávila, gracias, Horacio Esquivel, por haber estado con nosotros en este tema. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias.